Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Bien, muchas gracias a usted. Ahí también muy bien, un poco enfermo, pero lo importante es que ya nos estamos recuperando, ¿no? Que es lo importante, chicos. Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, abrigarse bien, no se olvide, por favor, Buenos días, de licenciado. alimentarse bien, como está, muy buenos días, de consumir cosas calientes, de abrigarse bastante, Buenos de días, tener la licenciado. medicación, ¿cómo está? Muy buenos días. Ya que el clima, especialmente aquí en Quito, es variado, ¿no? En la mañana hace sol, en la tarde llueve y pues nos podemos enfermar, ¿no? Adicional, por favor, estar muy pendiente en las noticias. Como ustedes saben, el día de ayer se emitió un comunicado en el cual decía que el volcán Cotopaxi está directamente emitiendo lo que son gases, cenizas y obviamente pues tenemos que tener las medidas de prevención, ¿no? Lo que es la mascarilla, lo que son las gafas, ¿no? Y recuerden que los fenómenos de la naturaleza nunca avisan, ¿sí? Nunca avisan los fenómenos de la naturaleza, así que por favor tenemos que estar pendientes a todas las noticias que eventualmente puedan transmitir nuestros medios de comunicación, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 12 personas y solamente 3 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, y el día de hoy vamos a determinar directamente las creencias, en este caso del judaísmo, ¿no? Como ustedes saben, nosotros directamente la anterior semana ya repasamos algunas características, sin embargo, nosotros el día de hoy vamos a determinar cómo son sus creencias, ¿no? Dios del judaísmo, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? No, este tema ya vimos, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, licen. Sí, sí, esa pared, ese dibujo ya. Me parece que ya. Sí, ya vimos, licenciado. Ya vimos este tema, muy bien. Casito me falta, muy bien, ya vimos ese tema. ¿Me regalan un segundito, por favor? Bien, entonces el siguiente tema que nos falta directamente revisar son, seguro revisamos este tema. A ver, me regalan un segundito, ¿ya? Para confirmar. No, la clase 17. 17, la clase 17, creencias, cuál es la doctrina. Ya parece que, a ver, regálame un segundito. La anterior semana, nuestra fecha era 20, ¿verdad? 20. Sí, Y 20. vimos las creencias del judaísmo. Ya, muy bien, regáleme un segundito, por favor. Parece que la plataforma se ha desconfigurado porque debería estar ahí, ¿no? Ya me regalan un segundito. ¿Cuáles son sus creencias? Excelente, sí. Muy bien, ya hemos revisado, por favor, Casito. ¿Cuáles son sus creencias? No, Casito, muy bien. Acá. Ya, regálenme un segundito, por favor. Ya les voy a notificar el tema que vamos a trabajar, ¿no? Parece que la plataforma no le ha actualizado ese tema. Muy bien. Me regalan un segundito, por favor. Muy bien.
Ahora sí, regálenme un segundito, les voy a compartir pantalla, por favor. Muy bien, ahora sí. Bien, ahora vamos a revisar directamente el aporte de del pueblo judío, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros podemos establecer algunos de los inventos, algunas de las normativas dentro de nuestra sociedad que ha cambiado con los aportes del judaísmo, ¿no? Bien, uno de estos aportes fue pues el establecer una religión monoteísta, es decir, la adoración directamente a un Dios. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Dalila, por favor. El monoteísmo. Ya listo, ya le ayudo. Ya. Monoteísmo. El judaísmo introdujo la poderosa idea de que Dios creó el universo y lo dirige. Este fue un gran quiebre de los modelos idólatras que existían antes, en los cuales se creía que un Dios enojado o caprichoso gobernaba a su antojo y debía ser tranquilizado, por lo general a través de las acciones espantosas como por ejemplo sacrificios humanos. La Torah, por otro, por otro lado, brinda un modelo radicalmente diferente del universo, el cual eleva el lugar de degradar. Enseña que nada es azaroso en el mundo, al igual que cada uno de nosotros. Fue creado con un objetivo. La vida de cada uno de nosotros tiene un objetivo divinamente seleccionado y es nuestra obligación alcanzar nuestro máximo potencial. Esta, esta fue una idea sumamente revolucionaria. De pronto la gente común era considerada sagrada, importante. La Torah explica que todo individuo fue creado Betselem Elohim, a imagen de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias en las que nos toque vivir o las capacidades que tengamos. Toda vida es sagrada y especial. Todos los elementos que conforman una sociedad civilizada emanan de este principio. Gracias, Lice. Excelente, muy bien, señorita. Si bien es cierto, como podemos identificar, ¿no? El monoteísmo directamente se estableció como una forma de religión y de adoración solamente a un Dios en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islamismo establecen su adoración directamente a un solo Dios, ¿no? Si recordamos un poquito, culturas anteriores, culturas directamente en el pasado, tenían pues una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, estableciéndose directamente con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que el judaísmo interpreta pues la creación del individuo generalmente con un nombre, ¿no? Belzebelén o Elohim, que significa pues una imagen representada a Dios, ¿no? Entonces se menciona que el judaísmo y al igual que el cristianismo, nosotros somos imagen, ¿ya? Una imagen directamente de Dios, ¿sí? Entonces miren, esto al día de hoy, como ustedes pueden ver, existen un montón de religiones en el mundo y sobre todo cada una de ellas tiene su propio enfoque, sus propias características, sus propias normativas, ¿no? Pero dentro de las religiones más grandes en el mundo, el monoteísmo siempre se ha centrado, ¿no? Tanto en el judaísmo, en el cristianismo y en el islamismo, ¿no? Como el punto central y el único Dios que generalmente tiene que ser alabado, ¿no? Ahora, el fin de semana es otra aportación importantísima de los judíos a nuestra sociedad actual. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Encantado. El fin de semana, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. El séptimo día es Shabbat para Hasem, tu Dios. No harás trabajo. Éxodo 20.
8. Hoy no hay nada inherentemente lógico en romper una larga monotonía de los días humanos. Las semanas de 7 días no se encuentran en ninguna parte del mundo natural. Sin embargo, hoy, 4000 años después de que el judaísmo presentara el concepto de Shabbat, la semana de 7 días es universal. La idea judía de Shabbat, de dejar de trabajar en uno de cada 7 días, ayudó a desarrollar la semana y puso a la sociedad camino a la delineación de una semana de trabajo específica con tiempos periódicos para esparcimiento. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? El fin de semana. Entonces, miren, dentro del judaísmo también se establece, ¿no? 6 días trabajarás y directamente el séptimo día dedicarás pues a tener lo que es una celebración, un ritual, un tiempo directamente establecido para tu Dios, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy también la podemos establecer directamente en el cristianismo, ¿no? En donde hace referencia directamente a la creación del universo, de las personas, en 6 días y el séptimo día, pues, se dedicó a descansar directamente Dios, ¿no? Entonces, hacemos referencia directamente a la creación y, sin embargo, al día de hoy todavía se cumple directamente esta actividad, ¿no? Ser religioso o sin ser religioso directamente se establecen las normativas del trabajo, ¿no? Que en algunos casos sí llegan a trabajar hasta el sexto día y en algunos otros casos directamente se establece como el fin de semana el momento para descansar, ¿no? Obligatorio. Entonces, miren, es un cambio que generalmente se da en nuestra sociedad, ¿sí? Todos en algún momento hemos trabajado hasta el sábado, hasta el domingo, pero obviamente dentro de las posturas del judaísmo y dentro de sus aportes se establece que la mayoría debe trabajar máximo como máximo el día sábado, ¿no? Y el último día, el Shabbat, que se le conoce directamente, lo vas a dejar para tu Dios, ¿no? Y obviamente en la mayoría de las culturas en el mundo todos laboran en el caso hasta el día viernes o en el mejor de los casos el día sábado también, ¿no? Otra aportación importante de los judíos fue el censo. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita Garcés, por favor. Buenos días, Licen. Dice el censo de Inglaterra de no, dice el censo de Inglaterra 10.886. Suele ser citado como el primer censo nacional de la historia, pero 2.400 años antes que eso, la Torá registró un censo de pueblo judío, Éxodo 30. Después de dejar Egipto, Moshe organizó un censo del pueblo judío. Debe haber sido una tarea inmensa, dado que, que contó 603.000, no, 6.000. ¿Me puede ayudar con esa cifra, por favor? 603.550. Ya, gracias. 603.550. Hombres adultos. Disculpe, Liz. Excelente, muy bien, hasta ahí nada más. Bien, si nosotros hablamos también del censo, ¿qué será el censo? ¿O cómo lo interpretamos el censo? Listen, podría ser, sería, es el censo, a ver, es algo que se realiza en un país para conocer la cantidad de personas, de habitantes que hay en una población. Ya, muy bien, excelente. Es una Sí, encuesta. ya, excelente, muy bien. Es para determinar directamente unas características esenciales de una población como tal, ¿no? Aquí podemos determinar que el primer censo se realizó pues en Inglaterra en el año de 1086, que eventualmente se considera pues el primer censo nacional de la historia. Sin embargo, 2400 años atrás se establece que en el Éxodo, ya directamente en el libro importante de los judíos,
se menciona que Moisés en su momento logró realizar lo que es el primer censo y obviamente logró determinar 603.500 hombres adultos. Entonces, imaginen cuánta tarea tuvo que realizar Moisés para determinar cuánta población directamente contaba la población judía, ¿no? Y al día de hoy, por ejemplo, los censos, ¿cada qué tiempo nosotros tenemos o cada qué tiempo realizamos los censos? 4 años tal vez, dicen. ¿Serán los Cada, 4 años los cada censos? 3 años no es. Dicen Ya, buenos muy días. bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Generalmente los censos los podemos determinar, ¿no? Como directamente un enfoque acerca de determinar lo que se conoce como una característica de un país o de una nación, ¿no? Y eventualmente podemos determinar que aquí en el Ecuador, antes lo hacía cada 2, cada 3 años. Hoy en día también lo podemos determinar que se lo hace pues cada 3 años, cada 4 años y eventualmente como lo determine la sociedad, ¿no? Pero como tal, la mayoría de los países en el mundo todavía aplican lo que es el censo, ¿no? Para determinar las características que tiene una población como tal. Ahora, la igualdad ante la ley. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Cecilia Payo, por favor. Igualdad ante la ley. Venecia dice, igualdad ante la ley. En el mundo antiguo, el pueblo judío era el único proclamar de dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, ricos y pobres. Los códigos antiguos de la justicia solían contener leyes diferentes para las personas de diferentes clases sociales. Incluso hoy en día, cuando los abusos de los derechos humanos en todo el mundo se burlan de la justicia imparcial, la Torah continúa siendo una luz guía, así insistiendo por que todas las personas, independientemente de su posición, deben ser juzgadas de la misma manera. No cometerás una perversión de justicia, no favorecerás al pobre y no honrarás a los poderosos. Con rectitud juzgarás tu prójimo. Levítico 19:15. Excelente, muy bien, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien, la igualdad ante la ley, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la sociedad judía se establece que todos tienen que ser juzgados en igualdad de condiciones, ¿no? Sin importar sean ricos, sean pobres, sin importar el color de piel, sin importar directamente, podría ser el estatus económico, ¿no? Entonces, miren, todos en igualdad de condiciones, ¿no? Y más que todo, si una persona comete un delito, tiene el derecho a ser juzgado, que si una persona cometió alguna situación fuerte, obviamente tiene que ser tratado por la ley. Sí, entonces miren, la ley, la igualdad ante la ley, que en algunos casos, por no decir en la mayoría, no se cumple, pero en la normativa dentro del pueblo judío se establece eso, ¿no? Que en la mayoría de los países en el mundo, generalmente la corrupción es un tema bastante fuerte y no ha permitido que la ley sea aplicada como tal, sin embargo, solamente a ciertos grupos, ciertos beneficios, cosa que generalmente genera la incertidumbre, por decirlo así, de aplicar lo que es una ley igualitaria, ¿no? En donde todos sean juzgados con todas las condiciones y que si alguien obviamente cometió algún abuso, sea juzgado de la mejor manera, ¿no? Pero en fin, básicamente en texto o en ley, la igualdad ante la ley básicamente fue una normativa creada por los judíos que siguen vigente en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Ahora, el sistema judicial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Quimbita? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, Sí, por favor. ya. La Torah contiene uno de los primeros sistemas de corte suprema y tribunal de primera instancia, eh, a medio que la nació, ay, por dentro, perdón, nació creciendo
después del éxodo de Egipto. A, a Mosé se le fue haciendo cada vez más difícil arbitrar en cada una de, en cada una de sus disputas. Intro el suegro de Moisés, le propuso una novedosa solución: establecer el primer sistema judicial del mundo. Bajo su guía, Moisés estableció 4 niveles de cortes, desde recintos locales a los cuales podrían dirigirse quienes tuvieran disputas, siempre hasta cortes supremas que supervisaría a las inferiores y decidirían las cosas más difíciles de Deuteronomía. Ya, muy bien, Y eso sí, excelente. Bien, señorita, muchísimas gracias. El sistema judicial. Bien, básicamente esto quiere establecer de que todos los países en el mundo y de que todas las sociedades en el mundo deben tener lo que es una Corte Suprema de Justicia. Es decir, un lugar en donde básicamente una persona puede ser juzgado y obviamente en base a pruebas, en base a lo que son las pruebas directamente con jueces, hablando con abogados. Generalmente aquí podemos establecer los hechos, por decirlo así, o las acusaciones frente a una persona, ¿no? Y de tal manera el Tribunal Supremo de Justicia es el único encargado de tomar una decisión en base a algún delito, en base a alguna corrupción, en base a algún problema que generalmente existe al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando un policía arresta a una persona, le dice, usted tiene derecho a permanecer en silencio. Caso de utilizar algún término o agraviar la situación, será utilizado en su contra y tiene lo que es el derecho ya al tener un abogado, y si no lo tiene, pues el Estado le garantiza uno. Entonces, miren, el sistema judicial directamente es una forma para llegar a juicio, es una forma para determinar la culpabilidad y sobre todo directamente el sistema de justicia establece lo que son normativas de conducta en la sociedad, ¿no? Entonces, miren, en los países en el mundo, la mayoría, por no decir todos, mantienen lo que es un sistema judicial o una corte de justicia. Sí, la que la tenemos en la actualidad también, ¿no? Ahora, el derecho a los animales, que también fue un aporte importantísimo de los judíos. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor Víctor Hugo, por favor. El derecho de los animales. El movimiento por los derechos de los animales puede parecer moderno. Las leyes de protección de los animales que hay hoy en día comenzaron a ser propuestas para las naciones occidentales a mediados del siglo XIX, pero tienen antecedentes en el pensamiento judío. La Torah, el Talmud, están llenos de instrucciones, detalles sobre cómo tratar a los animales con amabilidad. Se nos prohíbe amordazar a un toro durante la cosecha. Entre paréntesis, esta práctica antigua se hacía para evitar que las bestias comieran de los granos. Cierro paréntesis. Y en lugar a un animal fuerte con un débil. Entre paréntesis, abro paréntesis porque podría causar una presión indebida sobre el animal más pequeño. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Deuteronomio 25:4. Cierro paréntesis. Cuando recolectamos huevos, la Torah nos ordena primero alejarnos de la madre. Abro paréntesis. Deuteronomio 22:7. Cierro paréntesis. El Talmud incluso nos ordena que alimentemos a nuestros animales antes de alimentarnos nosotros mismos. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar que el derecho a los animales
es una respuesta directamente a preservar lo que es el medio ambiente, preservar directamente el cuidado a las especies en la naturaleza y sobre todo directamente establecer lo que son derechos, ¿no? Nosotros podemos determinar que generalmente aquí en el Ecuador últimamente se dio pues el establecer lo que son multas, establecer lo que son años de cárcel, cuando una persona directamente maltrata a los animales, ¿no? Entonces, miren, básicamente el derecho de los animales sigue vigente en la mayoría de los países en el mundo y que sobre todo trata de establecer lo que es un respeto hacia los animales, una consideración y sobre todo siempre tratarlos con amor, tratarlos con respeto a todos los animales que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de la escuela pública, que también fue un aporte del pueblo judío, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Ruth Morocho. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. La escuela pública. En el año 64, Rav Yehoshua Wed de Blackman decretó que todo niño judío de 6 años en adelante debía asistir a la escuela. Tanto y sus padres podían costearlo, como así nos incluso ordenó un máximo de niños por clase, no más de 25 alumnos por maestro. Las comunidades judías se apuraron para llevar las ideas de Rabí Yeshua a la práctica, estableciendo las escuelas subsidiadas o gratis en las comunidades judías de todo el mundo. Como hizo notar el filántropo educacional de George Washington, en la primera vez de la historia conocida en un pueblo, instituye la educación universal, obligatoria, sustentada por la comunidad en general. Muchos eruditos creen en el modelo de Gamla. Fue la inspiración para los sistemas de educación pública de Occidente moderno. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, la escuela pública, ¿no? Que básicamente establece de que todas las personas, obviamente sin importar los sectores económicos, tengan el acceso necesario a la educación, ¿no? Es decir, que todos los niños tengan derecho a estudiar, todos los jóvenes, todas las personas en el mundo, y obviamente sin tener ningún tipo de discriminación o requerimiento para su educación, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los países del mundo cuentan con una educación pública y que obviamente pues todos tienen acceso a la educación. Ahora, si bien es cierto, aquí en el Ecuador tenemos que cumplir esa normativa, sin embargo todavía tenemos problemas dentro de la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿todos los niños pueden estudiar? ¿Todos los niños tienen acceso a la educación? No, no tienen todos acceso a la educación. Muy bien. ¿Todos los niños tienen acceso al Internet? No. Excelente, muy bien. Y son actividades que generalmente el Estado debe garantizar, ¿no? Que si bien es cierto, en escritos, en normativas, en actas se establece eso, ¿no? Pero de ahí a la realidad, obviamente, todavía no se ha cumplido, ¿no? Pero en fin, son las aportaciones más importantes que los judíos nos han dado hasta el día de hoy. También podemos determinar que ustedes, básicamente, cuando repasamos lo que son escuelas públicas, cuando repasamos lo que son censos, cuando repasamos directamente las religiones monoteístas, siempre van a ser una aportación directa del pueblo judío, ¿no? Adicionalmente, si nosotros recordamos un poquito en el tema de la vestimenta, cuando nosotros nos vestimos con un pantalón jean, la persona que creó el pantalón jean era una persona judía. La persona que directamente inventó las baterías, las pilas, fue una persona judía. La persona que directamente inventó el maquillaje fue una mujer judía. Si nosotros investigamos en el Internet acerca de las aportaciones de los judíos a nuestra sociedad, van a encontrar pues que son
bastantes. En casa, inclusive, la máquina de coser que nosotros en algún momento la hemos conocido, la hemos trabajado, generalmente fue un invento de una persona judía. Sí, entonces miren, la mayor cantidad de los inventos que tenemos hoy en día vienen directamente de los judíos, ¿no? Como ustedes saben, y paradójicamente hablando, Adolf Hitler, cuando empezó a perseguir a los judíos, obviamente él tuvo la visión de eliminarlos del planeta porque él pensaba que básicamente era la peor historia, por decirlo así, ¿no? Que existía en el mundo y él buscaba la manera de erradicarlos, ¿no? Cosa que lo trató, lo intentó, pero no lo pudo, a pesar de que Hitler directamente tuvo a su madre, que su madre era de origen judío. Entonces, miren, realmente la paradoja de eso es que Hitler odiaba bastante a ellos sin saber que directamente él era un descendiente también de los judíos, ¿no? Entonces, miren, si vamos directamente al internet, consultamos todos los inventos, por no decir la mayoría, cuentan con el apoyo directamente de los judíos, ¿no? Que generalmente lo conocemos como el pueblo de Israel, que tiene un nombre, un apodo que dice que es el pueblo de Dios, ¿no? Si bien es cierto, de aquí se prevé que los inventos de aquí a 50, 100 años siempre van a tener lo que es un equivalente bastante fuerte por parte del pueblo de Dios. Como ustedes saben, todo va cambiando, todo va innovándose, todo va mejorando, pero en fin, el pueblo de Dios básicamente va aportando más desarrollo a la sociedad y que todos nosotros básicamente tenemos que tener lo que es un respeto, tenemos que tener lo que es un apoyo, por decirlo así, directamente a los judíos y sobre todo directamente conocer un poquito más de ellos, ¿no? Tener una sociedad inclusiva, tener lo que es un respeto entre naciones y que sobre todo pues en algún momento puedan obtener la paz y la tranquilidad directamente que mantienen los judíos directamente con los palestinos, ¿no? Esperemos que algún día puedan tener directamente un acuerdo y establecer lo que es un desarrollo continuo para nuestra sociedad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado, muchas gracias. Listo, excelente, muy bien. Vamos directamente a nuestro portafolio. Como ustedes saben, nuestro portafolio, en este caso, vamos a revisar ya nuestra actividad. Por favor, me regalan un segundito. ¿Ya? Que es la última actividad que tenemos dentro de nuestro portafolio, ¿no? Así que también debe estar completa y debe estar concluida, ¿no? Adicionalmente a eso, no se olvide, por favor, de tener al día lo que son documentos, pensiones, tareas en la plataforma para que no tengan contratiempos en el último, bueno, en el último año lectivo, ¿no? Que debería ser, pues, en diciembre. Bien, regálame un segundito, les voy a compartir directamente la pantalla, por favor, y la vamos a revisar, ¿no? Bien, excelente, por favor, nosotros nos vamos a la última página que nosotros tenemos, directamente tenemos algunas actividades, ¿no? Aquí directamente hablamos a la muerte de Moisés, hablamos directamente de la representación de algunos profetas, muy bien, vamos a leer dependiendo del tiempo que tengamos, ¿no? De acuerdo a la siguiente afirmación, señala el concepto correcto. El primer patriarca quien consiguió a Dios designar a su pueblo como el elegido de Yahvé, recibió la orden divina para partir hacia Canaán, la tierra prometida. ¿Quién fue? ¿Moisés, Salomón, Dios o Abraham? Abraham, Ya, muy bien. A la muerte de, sin embargo, los reinos se prepararon incluso y se enfrentaron, quedaron en Israel del norte y Judea del sur. ¿Cuál fue? Salomón, Salomón, excelente. Complete la siguiente afirmación. Aquella reubicación fue voluntaria u obligada. ¿Se conoció como? diáspora, Diáspora. La diáspora, excelente, muy bien. Cuarto, ¿en qué país fueron obligados a convertirse al cristianismo o pena de ser expulsados? España, España. España. Excelente, muy bien, España. Quinta, en 1947 las Naciones Unidas aprobaron la partición en dos estados, uno judío y otro Palestina. árabe. Palestina, Palestina, muy Palestina. bien. Sexta pregunta, una con niños según corresponda. Monoteísmo. el judaísmo introdujo la poderosa idea de que Dios creó el universo, etcétera, etcétera. Excelente, muy bien. Asilo.
En esas ciudades se les En garantiza esas protección de ciudades se parientes les y garantizó víctimas. protección de las parientes de las víctimas y estaban salvo de quienes querían tomar la justicia en sus manos. Muy bien, rotación de los cultivos. Hoy en día los agricultores saben para mantener nutrientes de la tierra, etcétera, Excelente, etcétera. muy bien. En la escuela pública incluso ordenó un Incluso máximo de ordenó. un niño por clase. Muy bien. Entonces, chicos, por favor, ya hemos terminado nuestro portafolio. Me imagino que todo debe estar concluido. La siguiente semana vamos a hacer una última indicación y obviamente quedaremos pues terminado en la materia de historia. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias. Amén.